Vamos a comenzar ahora sí con nuestra siguiente clase de preparación para las festividades. ¿Ok? Ya estamos en la clase de preparación número 3, Yom Teruah, el sonido de la alarma. Y pues suenan las alarmas, siguen sonando las alarmas, ¿verdad? En todo el mundo. ¿Ok? Próximos a la celebración de Yom Teruah, un ensayo más. Recuerden, Levítico 23 nos habla de estos 8 días de citas, comenzando con Shabbat, y los 7 anuales, santas convocaciones, fiestas, citas santas, en lo cual el Eterno entregó un servicio, pero nos mostró el futuro, la profecía escrita desde hace 3.400 años aproximadamente. ¿Okay? Y entonces estamos acercándonos pues a este tiempo. Ya clases pasadas hemos estado hablando de que suenan las alarmas. Años pasados, en estas fechas, muchos rumores, muchas cosas que pasaban, pero nada como este año, definitivamente, nada como este año de todas las cosas que se están escuchando allá afuera en el mundo. Ya no se diga el clima, ¿verdad? Cómo está, las olas, el mar que se desborda, los ciclones, los tifones, los huracanes, la temporada de huracán que ya viene también fuerte, los terremotos que continúan, los volcanes que siguen erupcionando, las bolas de fuego, los meteoritos que amenazan. Ahora también ya saben, hay por allá afuera un montón de gente, ya saben que les han enseñado a que ya sabe, las profecías y que viene esto y viene el otro y no viene nada, entonces la gente ya empieza a dudar y ya no saben qué decir. Es que hay muchos charlatanes por allá diciendo que qué cosas van a pasar y en qué día exactamente y hasta en qué hora. Eso ya tienen muchos años y lamentablemente pues eso a veces es piedra de tropiezo para otros. Entonces la escritura, acuérdense que no habla fechas exactas, días y horas y en qué lugar. Simplemente Yeshua dijo, y habrá terremotos en todos, en muchos lugares, ¿verdad? Habrá terremotos en diferentes lugares de la tierra. Y luego dice, señales en el sol, señales en la luna, angustia de las gentes que se van a estar, ¿verdad? Afligiendo por las cosas que han de sobrevenir en la tierra. Y van a caer, las estrellas caerán de los cielos, dice, van a caer estos meteoros. Tampoco dicen dónde, no dice cuándo, no dicen a qué hora, a qué día exactamente, ¿me entienden? Yo sé que hay gente ahí, sí, allá afuera hay mucha gente asustada, sobre todo los cristianos, se llenan de pánico y de estrés y el Señor me dijo esto y todos asustadotes, ¿verdad? No, eso no es para asustarnos. La alarma es porque ya viene Él, definitivamente, ¿verdad? Erguíos, dice, levantar vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Pero no quiere decir asústense, ¿verdad? Sino que al contrario, es el mundo el que va a estar asustado, va a estar buscando esconderse en las peñas, ¿verdad? En las cuevas, esconderse, hacer sus búnkers. Ya hemos hablado de todo esto. Entonces, este tiempo es para ya definitivamente despertar de todos estos siglos de oscuridad, porque la luz se está acercando, la Or, que es Mashiach, comienza ya a iluminar, y entonces es momento de que la Kahal, la Kehilá, la congregación, la asamblea de todos los creyentes empiece a iluminarse y a reflejar la luz del Mesías. ¿Okay? Entonces, Yom Teruah, Yom HaKippurim, Sukkot, se intensifican más todas estas señales. Ya hemos hablado entonces, clases pasadas, la primera clase sobre suenan las alarmas, las potencias, las naciones empiezan a hablar de cosas catastróficas que van a venir. Cada vez se escucha más también los tambores de guerra. La guerra está a la vuelta de la esquina, conflicto bélico mundial que se está preparando desde hace algunos años para acá,
y que ha comenzado en diferentes formas, pero algunos creen por ahí que muy pronto, en algún momento, un arma nuclear o termonuclear va a detonar todo este complejo militar de los dos bandos, ¿verdad? Ya saben, esta semana los accidentes bélicos, aparentemente ataques por error y cosas de esas, imagínense nada más, si en la Guerra Mundial, ¿se acuerdan lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial? El famoso atentado contra el archiduque Francisco Fernando, y fue la mechita que encendió, ¿verdad? El fueguito que encendió toda la mecha y se estalló la Primera Guerra Mundial. Bueno, en cualquier momento algo parecido va a ser actualmente que detone, ¿ok? Entonces, siguen sonando las alarmas. Siguen sonando las alarmas. Vamos a sonar las alarmas. Ahí está, suenan las alarmas. Bueno. Suenan las alarmas, toquen su shofar también, ¿ok? Ahí viene Yom Teruah, tenemos que estar preparados. Vamos a seguir sonando las alarmas. Ya tenemos también cantos especiales, ¿verdad? Algunos nuevos para Yom Teruah, y nos vamos a gozar ese día. Vamos a gozarnos. Así es, dicen por acá, una pequeña mechita, ¿verdad? Podría ser, dicen por acá también, accidentes, entre comillas, accidentes militares, falsas banderas. Ahora se vienen las elecciones en los Estados Unidos también. Justamente en la clase pasada hablamos de eso, la crisis en la política, los candidatos más bien, ¿verdad? A la presidencia de los Estados Unidos, la crisis, ¿verdad? Con la candidata Hillary Clinton y compañía, el terror que algunos tienen por Donald Trump y todas estas cosas, ¿verdad? Que él expresa desde sus labios también impíos, y hay mucha tensión. Creen que este mes y el mes de octubre va a ser clave para lo que pudiera pasar, no solamente en la Unión Americana, sino en todas las naciones, ¿verdad? Ya por ahí alguien puso fecha, 1 de octubre, ahora sí, finalmente comienza el dólar a sufrir algún episodio, no se sabe, todas son todavía especulaciones. Lo que sí ya hablamos es de que la mayoría coincide, ¿verdad? Que a partir del 19 pasado comienza este proceso de cambio. Y vean, aquí yo no sé qué está pasando, en México ya estamos aplastados más por el dólar, 20 pesos por un dólar, esta semana estuvo. Así que vamos en crisis también en México y todas estas cosas que están pasando, ¿verdad? Pero bueno, el Shemitah dicen por acá, bueno, si hablamos del tiempo exacto, estábamos hablando el año pasado que se anunciaba, de hecho se anunciaba el Yobel, el Shemitah es este año, sigue este año. La cuestión era de que si el año pasado era el 49 o es este que está avanzando. Entonces todo parece indicar, según lo que manejan los especialistas en los mercados, el dólar y todo lo demás, es de que este sería el Shemitah, y a partir del próximo Pesaj comenzaría el Yobel, a partir del anuncio de este Yom HaKippurim. Entonces por eso hay más especulaciones sobre esto. Pero bueno, por ahora lo que nosotros nos compete es seguir sonando la alarma, seguir preparándonos, porque el tiempo se acorta, por supuesto, seguir buscando también hermanos cercanos para alguna contingencia, alguna eventualidad. Ya algunos me han preguntado por ahí, qué se puede hacer, dónde podríamos reunirnos. Acá en Cuernavaca vemos 4 familias. Yo creo que pronto nos vamos a reunir a ver si en este Yom Teruah
para organizar aquí un lugar, ¿verdad?, en donde todos podamos coincidir en los momentos más difíciles. Yeshua dice que las naciones, la gente, dice, va a estar angustiada por las cosas que van a sobrevenir en la tierra. Y muy pronto se va a empezar a anunciar lo que va a sobrevenir en la tierra. Ahorita la gente todavía aguanta. Ahorita la gente todavía está un poco acostumbrada a todo lo que está pasando afuera. Pero en el momento que las potencias afuera, las naciones, empiezan a decir, ¿saben qué? Ahí se vienen las catástrofes, los desastres, entonces la gente va a empezar a afligir. Y ahí va a ser el punto difícil. ¿Ok? Entonces, eso es lo que dijo Yeshua. Las gentes van a estar angustiadas por las cosas que van a sobrevenir, pero nosotros vamos a estar preparados mientras estas cosas están ocurriendo y esperar a que Mashiach aparezca en los cielos. Entonces, pero aún así vamos a tener un lapso de tiempo de dificultades y hay que prepararnos para eso de forma sabia. ¿Ok? Bueno, por ahora vamos a la clase número 3 de preparación y hoy, como les dije el Shabbat pasado, vamos a hablar de cuándo es este día, ¿ok? ¿Cuándo es este día? Y bueno, vamos a, por supuesto, también a usar los comentarios de los antiguos. Ustedes saben que hay una controversia actualmente sobre el calendario, ¿verdad? Y todas las cosas que se suelen decir y hacer y todo esto respecto a los tiempos. Y es que después de tanto tiempo, por supuesto, y después de tanta confusión, especialmente por los movimientos gnósticos del primer siglo, viene un debate sobre los tiempos, en qué año estamos, qué jubileo, qué Shemitah, cuánto tiempo llevamos en la humanidad, y bueno, vienen los cálculos, viene desde Génesis, ¿verdad? Hay gente que se ha encargado de contar los años desde el principio, los años de los patriarcas, pasando por el diluvio, etcétera, hasta llegar a la época de Mashiach y apuntar hasta el día de hoy, hasta el año de hoy. Y es que la Escritura no habla de años, habla de señales, habla de eventos, ¿ok? Perdón. Habla de eventos que están ocurriendo y que van a ocurrir. Pero sin embargo siempre está la pregunta respecto al tiempo. Y actualmente, especialmente sobre las festividades, también cada año, por supuesto, tiene que ir contando. Y cada año tiene festividades, tiene citas, ¿verdad? Y los testimonios que tenemos en la historia, a través de la historia, y no estamos hablando necesariamente de la tradición judía, sino la historia del pueblo de Israel, que viene desde épocas de los profetas hasta la época de Yeshua, es una división, ¿verdad?, del año bíblico a través de, ¿cómo se llama?, del ciclo agrícola, ¿ok? De un año que comienza en la primavera, ¿ok? En la primavera. Ya también recientemente mencioné que hay gente, los famosos enoquianos, yo les llamo así, ¿verdad? Es un movimiento mesiánico, un poquito gnóstico, que está tratando de usar estos textos y el calendario de Enoch y todas estas cosas. Ya hablamos que el Enoch o este libro proponía un calendario solar basado en las estaciones del año de 364 días, pero que obviamente tiene un gran problema porque el año no tiene 364 días cada año y todos los años, sino que se tiene que hacer un ajuste y no hay ningún dato, ningún libro, ningún rollo, ningún nada de la misma fecha de este libro en donde se especifique cómo se las arreglaban con esa diferencia, ¿no? Entonces se ha dejado, obviamente, por un lado, como
como erróneo este cálculo, basado en el inicio de la primavera. Hoy día ya están haciendo ajustes y ya le meten ahí 4 días y 3 días y no sé qué tanto hacen y ya le meten mano, pero eso ya son adaptaciones modernas. Pero tenemos también el testimonio de los historiadores y de lo que pasó antes y después del exilio, que definitivamente el pueblo de Israel se basaba en un año lunar, ¿verdad? Un año en donde la lumbrera menor era justamente quien marcaba o la que marcaba el inicio de los meses, ¿ok? El inicio de los meses. De esta manera entendemos, y según también en el primer siglo, están los testimonios todos, ¿verdad? La literatura y todo lo que se menciona hoy día, que, y especialmente en la historia del judaísmo y la tradición, se habla de este calendario. En tiempos bíblicos, ¿verdad? La lumbrera menor era la que daba inicio a los meses, definitivamente, ¿ok? Entonces, del regreso del exilio, en épocas pretalmúdicas, esto se hacía no solamente así como un arranque del mes, sino que tenía que ser corroborado, ¿ok? Y aquí es donde vienen lo que se conocen como los 2 testigos. La Torah dice que se tiene que testificar sobre algo por medio de 2 o más testigos. Para la época de Yeshua estaba establecido, y el Sanedrín de aquella época, con todo y los errores que pudieran tener dentro de la interpretación y dentro de muchos mandamientos, ¿okay? Basaban el inicio de los meses por medio de la lumbrera menor, cuando ésta daba su primera luz y decía que estaba siendo nueva, ¿okay? En el nacimiento. Por eso se le conoce como el nacimiento, ¿okay? Es como cuando nace un bebé, ¿okay? ¿Cuándo dan por nacido un bebé? ¿Cuándo se da por nacido un bebé? ¿Cuando está adentro? Por supuesto que no, ¿verdad? Todavía ni siquiera puede ver luz. Cuando empieza a salir, cuando se le ve, ¿verdad? La coronilla que abre la matriz, ahí comienza el alumbramiento. De hecho, por eso se le llama alumbramiento, da a luz, ¿ok? Comienza a mostrarse esa luz. Nacimiento también se le llama nacer de nuevo, ¿verdad? Y la lumbrera menor hace lo mismo, ¿ok? Es un ciclo cada mes. ¿Y qué pasa con la lumbrera menor? Llega un momento en donde está completamente brillosa, iluminada. Recientemente acabo de poner el primer reporte, ¿ok? El primer reporte del pasado 14 del mes hebreo, en donde la lumbrera menor apareció totalmente iluminada, ¿verdad? Esto fue entre el 15 y el 16 de septiembre. Entre el 15 y 16 de septiembre tuvimos la Meorá, Hakatán, con toda su con toda su luz. ¿Okay? Los antiguos decían que la lumbrera menor era una figura de la Kehilá, de la congregación, ¿okay? Que necesitaba la luz del astro mayor, en este caso que simbolizaba el Mashiach. El Creador crea la luz, da la luz y la refleja por medio de Mashiach. Él es la luz de los hombres, dicen. Entonces la lumbrera menor, dicen los antiguos, que no tiene luz propia, necesitaba recibir luz del Mesías. ¿Okay? Y curiosamente, cuando hay citas que se hacen llamar festividades, es cuando la lumbrera menor tiene luz en su máxima expresión, especialmente en Pesaj, que es del 14 al 15, y que es fiesta en Matzot, ¿okay? Cuando comienza el 15 es cuando hay iluminación también. Y también Sukkot, se le llama Hag, fiesta, a partir del 15 hay iluminación también. Y en Shavuot también hay iluminación, esas son fiestas
¿Qué quiere decir? La congregación está, ¿cómo se puede decir? Reflejando y expresando la alegría y el gozo de la luz del Mashiach, que es recibida justamente por Mashiach. Sin embargo, esto nos muestra también en la vida del pueblo de Israel que y a esta parte se le llama en el pueblo de Israel Yeshurun. ¿Se acuerdan que hemos hablado de este nombre que lleva el pueblo de Israel? El pueblo de Israel lleva varios nombres. Los hijos de Jacob, los hijos de Israel o Israel mismo, ¿verdad? Zion también, pero también lleva el nombre de Yeshurun. Y Yeshurun es el nombre, según los antiguos, que denota el momento más excelso del pueblo de Israel, el momento en donde más brilla, más refleja la luz del Mesías, que es del Eterno a través del Mesías. Pero ¿qué pasa cuando dice en Génesis que Israel se confió, ¿verdad? Se confió de su estado de plenitud. Dice que empieza la decadencia, ¿ok? Y empieza a perder la luz. Si ustedes salen hoy por la noche, ustedes van a ver que la lumbrera menor está a la mitad. Se le conoce como el cuarto menguante, astronómicamente hablando. Bueno, y hoy es día 23 de septiembre. Entonces, está en el cuarto menguante, está a la mitad. ¿Y qué pasa? Empieza a menguar. Las tinieblas empiezan a verse y la luz empieza a menguar, empieza a desaparecer. ¿Ok? Bueno, le estoy diciendo todo esto porque vamos a ver lo que significa del día y la hora nadie sabe, lo que significa el nacimiento de un nuevo mes y en la primera luz, como lo hicimos el año pasado, porque estamos hablando de épocas, de momentos proféticos. Ahorita vamos a recordar el tiempo del oscurantismo también, que tiene que ver con ausencia de luz. Entonces, a partir de hoy y en los siguientes días, la luz va a empezar a desaparecer. La luz va a empezar a desaparecer hasta llegar al próximo 29 de septiembre, en donde la lumbrera, ¿verdad?, va a dejar de brillar. Ya no va a haber luz, se va a ocultar incluso. ¿Ok? Se pierde. Durante 3 días, de 2 a 3 días, está en tinieblas. Las tinieblas la inundan, se esconde. Dicen los antiguos que ese es el aspecto de Israel en su máxima decadencia. Cuando Israel como pueblo está con David, en la época de David, es como se le conoce como la época de oro, ¿verdad?, de Israel. Pero cuando viene Salomón, a la mitad. Cuando viene la división del pueblo de Israel y viene el resto de los reyes, empieza a menguar, a menguar, a menguar, hasta llegar al tiempo de la oscuridad. A la época del reino del norte en el 722, y en el reino del sur también en el 605, ¿verdad? En la época especialmente del rey Conías, Israel está en tinieblas completamente. Esta es la lumbrera que no alumbra, que no refleja luz, que está en tinieblas, y que el Padre dice, se acabó, ¿verdad? Ya no hay luz, ya no hay luz. Hay oscuridad, hay tinieblas, pecado, transgresión, desobediencia, impureza. Israel vuelve a caer tan bajo. ¿Ok? Los 70 años representan un periodo también perfecto que el Eterno crea para purificar, para limpiar a Israel. Y este tiempo es tiempo de tinieblas, ¿ok? Hay ausencia de luz. Y entonces pasa, fíjense, no solamente 70 años, sino los 490 años que se profetiza de Daniel. Es un proceso que está viviendo el pueblo de Israel,
en donde va perdiendo luz hasta que finalmente ya no refleja y entra en un tiempo de tinieblas, de oscuridad. No hay luz, no hay reflejo de luz. Incluso en el momento de más muerte, cuando la luz está más ausente y hay una, de hecho, dentro de los términos astronómicos, les llaman una conjunción, ¿ok? Ustedes saben que en la noche es cuando se ve la lumbrera, pero en esos días cuando ustedes salen a ver la lumbrera, no hay, se le conoce como luna oscura, pero realmente no hay luna. O sea, ustedes ven y no hay luna en la noche, no hay forma de ver ninguna señal, ¿ok? Y no hay luna. ¿Por qué? Es muy interesante, porque mientras el sol alumbra de un día, ¿verdad? En el otro lado de la tierra, entonces, ¿qué es lo que hace la luna? Fíjense qué interesante. La luna se interpone, incluso aquí es cuando ocurren los eclipses solares. La luna se interpone ante el sol. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Bueno, los antiguos nos hacen entender que este era el momento en donde Israel se revela más, cuando se interpone entre la luz. ¿Se acuerdan cuando el Eterno a través del profeta Jeremías escribe, ¿verdad?, a Israel, en este caso a Judá, ¿verdad? Le dice que su rebeldía era tan grande que se interponía, que se oponía delante del Creador. Es decir, para tapar la luz, totalmente taparla, y esto es lo que hacían los líderes. Si ustedes recuerdan, Jeremías escribe tocante a Judea, ¿qué pasaba con los líderes? ¿Ustedes recuerdan qué pasaba con los líderes justo antes del exilio? Y que hacían en el templo. Ustedes recuerdan que hacían los sacerdotes en el templo, el Cohen Hagadol y todos los levitas. ¿Se acuerdan que Yehezkel tuvo una visión y le dijo, ven, y lo lleva al templo? ¿Y qué ve Yehezkel? Así es, se paraban de frente al sol y adoraban al sol y se anteponían ante el templo, y dice que adentro endechaban ¿a quién? ¿Se acuerdan a quién endechaban? Qué cosa más tremenda, ¿eh? Así es, endechaban a Tamuz. Fíjense nada más. Y dice que adentro estaba lleno de imágenes, de idolatría y todo. Ese era el momento más oscuro, cuando la congregación de Israel, por medio de los líderes, se anteponían a la luz verdadera, y en vez de recibirla, le daban un culto al sol, y endechaban a Tamuz. Es decir, ese es el momento más oscuro, las tinieblas más profundas, cuando le daban la espalda al Creador. ¿Se dan cuenta? Este momento astronómicamente se le llama la conjunción, porque la luna, básicamente la faz de la luna que siempre vemos, se proyecta hacia la Tierra, pero le da la espalda al Sol. ¿Ok? El otro lado se le antepone al sol. Ok, está cortando la transmisión a través de Facebook, por favor avisen los que andan por ahí. Tengo mi celular ahorita aquí tan lejos, no puedo reiniciarlo. Entonces, así es, en todas las culturas antiguas así lo adoraban. Ok, entonces así es, la levaná, esta es la palabra también para la lumbrera menor, que significa blanca. Meorá, en hebreo aparece como meorá, dejaba de dar luz, se anteponía ante el sol, le daba la espalda, y ese es el momento de más rebeldía. Es el momento de más rebeldía cuando se anteponía entre el Creador y el pueblo de Israel. Entonces, en vez de enseñarles luz, les ocultaba la luz, les ocultaba la Torah. Por eso dice en Jeremías, ¿verdad?, de los líderes, de los escribas, dice, vosotros se enorgullecen de la Torá, ¿verdad? Pero dice, pero el escriba mentiroso ha cambiado la verdad en mentira. Ahí está, Jeremías, ¿qué? 8, si no mal lo recuerdo, alguien se lo puede citar por ahí.
Es decir, era el momento más difícil para Israel, porque era oculta la luz por este sistema adversario. Pero en el proceso, el Eterno va a purificar a Israel, ¿ok? Y lo va a renovar, y lo va a hacer nacer de nuevo. Y para eso vinimos a las profecías de Isaías, ¿se acuerdan? Hemos citado también el año pasado, hablamos de esta profecía. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Era una profecía que estaba hablando del Mesías, que el Creador otra vez a través del Mesías iba a volver a brillar a Israel. Los antiguos nos enseñan que entonces cuando pasaba este proceso de sin luz y anteponerse a la luz, para ocultar la luz y tapar la luz y no mostrar la luz y darle la espalda a la luz, a la Or, el Eterno le continuaba su paso, y entonces Israel pasaba de las profundas tinieblas, ¿verdad?, hasta otra vez el nuevo nacimiento. Ahora, todos sabemos desde épocas bíblicas, ¿verdad?, que era cada día bíblico. Por eso cerramos los días semanales en Erev, a la caída del sol, ¿verdad? Y comienza por eso el día en la tarde-noche. Ahora, obviamente, ¿cuándo comenzamos y cómo comenzamos los meses? Obviamente en la noche, ¿ok? En la noche. Es decir, en la tarde-noche, cuando se esperaba también en el mes, en el principio del mes, que se viera otra vez la lumbrera menor. Vamos a recordar lo que dice Génesis. Vamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, verso 14. Vean lo que dice así. Vayomer Elohim, y dijo Elohim después, haya meorot. Aquí está, la palabra meorot quiere decir lumbreras, quiere decir las que alumbran, las que iluminan. ¿Okay? Haya meorot en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. ¿Y qué dice? Y sirvan de señales para las moedim. ¿Qué les parece? Sirvan de señales para las, en hebreo la palabra moedim, significa las citas. Las moedim. Génesis 1:14. Para días también. Ahí está. Primero citas. Está hablando de las festividades, las cuales se marcan por la luna, ¿verdad? También. Para días, es decir, cuando aparece el sol, también comienza. Acuérdense que hay diferentes palabras en hebreo, ¿verdad? Por ejemplo, mahar, yom y mahar, los dos son día, pero uno es día con luz y el otro es un periodo de tiempo. ¿Ok? Saben, de pronto hemos hablado antes, porque ya saben, hay gente que no trae bien los conceptos, sobre todo hay un movimiento ahí de los adventistas que de pronto dicen que el día comienza el sábado temprano, ¿verdad? Y todas estas cosas, y sacan los textos por aquí, por allá. Pero a veces no saben identificar cuándo es Yom, cuándo es Mahar, ¿verdad? Cuándo es Shahar, porque también es día, ¿verdad? De ahí viene Shaharit. Cuándo es Erev, cuándo es Sohoraim. Todos estos conceptos nos empiezan a hablar de momentos y de lapsos de tiempo. Entonces, cuando dice aquí la Torá, las lumbreras, específicamente está hablando de los periodos de tiempo. Periodos de tiempo, ¿ok? Citas, días y años. Dice en el 15, sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, Meorot, y luego viene Meorá, Hagadol, la lumbrera mayor, que después se le conoció como Shamash, el sol, y la lumbrera menor, dice Meorá Hagadol, para señorear en el día, ahí está,
y Meorá Hakatán para señorear por la noche. ¿Se dan cuenta? Señorear por la noche. Ahí está. Bueno. ¿Y qué más dice? Hizo también las Kohabim, las estrellas. También están aquí las estrellas. Bueno, ese es el texto base. Es el texto base, por supuesto, para sostener que las citas, las festividades, no pueden calcularse, ¿verdad? Sino, aquí dice, por las lumbreras menor. Las lumbreras menor, es decir, las citas, las muedim, las citas, se tienen que calcular por las lumbreras, en este caso por la lumbrera menor. ¿Ok? Para así establecer entonces los meses y obviamente las festividades. Y tienen que ser además como una señal, ¿verdad? Dice aquí la Escritura. Dice la Escritura también que tiene que ser como una señal. Ajá. ¿Y cómo tenía que ser una señal? ¿Cómo tenía que ser una señal? Bueno, obviamente una señal tiene que verse, eso es definitivo, ¿verdad? Tiene que verse. Ajá. Dice en el verso 1:14, sirvan de señales. Si ustedes van al Hebreos, más vamos al Hebreos si quieren o si quieran ver, siempre hemos hablado de esto cuando hablamos sobre el calendario y hablamos sobre las citas bíblicas. Ahí aparecen 3 palabras que son claves, ¿ok? Meorá, que es lumbrera, viene de la raíz maor, ¿ok? La raíz maor es una lumbrera. Meorá Hagadol es la lumbrera mayor, que es el sol, y la otra maor, que es la Meorá Hakatán, es la luna. ¿Ok? Y cuando dice señales, aquí está, ot, la palabra ot, señal. Ustedes pueden ir al hebreo también, si usan el Strong, 226, la palabra ot, alef, vav, tav. Ot, ¿qué significa? Dice probablemente del 225 en el sentido de aparecer. Ot, aparecer, señal. Literalmente o figurativamente como bandera, ahí está, baliza, monumento, augurio, prodigio, evidencia, dar por señal, divisa, enseña, maravilla, señal. ¿Ok? Verse. Ot, no hay nada que nos pueda decir algo diferente. Dice aquí aparecer. Ot, señal. Por ejemplo, cuando es mahar, ¿verdad? La mañana del día. O shahar. Shahar termina cuando Meorán Hagadol, es decir, la lumbrera menor, sale en el horizonte. Da una señal que comienza la luz de una mañana. Ahí está, es una señal. ¿Ok? En el caso de la Meorá Hakatán, de la lumbrera menor, la luna, por supuesto también que para poder definir una estación, o en este caso un mes, entonces tiene que dar señal también. ¿Ok? Ot, así es, no, sí, así es. Aleph, Vav y Tav, dicen por aquí, ahí está. Ot. Señal. Y eso es muy interesante porque en la profecía, esta era la señal cuando Israel estaba siendo renovado y estaba ahora sí que retomando, ¿verdad? La fe para poder ver al Mesías de regreso. Vamos a recordar, cuando estaban antes del exilio, estaban en plena oscuridad, estaban en tinieblas. Es la lumbrera menor que deja de alumbrar, que se esconde y que se interpone entre el Creador, que quiere tapar la luz de la or. Ahora, la otra palabra aquí clave es or. Or es luz, tanto luz física como espiritualmente hablando, la luz del Mesías, la luz de la revelación. Entonces, cuando la lumbrera menor se oculta definitivamente
y además se antepone o se interpone entre la Or, que está representando al Creador a través del Mesías, que es Shamash, el sol, como símbolos antiguos. Fíjense que, ahora déjenme decirles algo, en la antigüedad, los antiguos hebreos entendían estas figuras justamente aquí, la luz del Mesías y la congregación. Lamentablemente, con el paso del tiempo, esto vino a ser todo lo contrario. Se convirtió el sol en una deidad y le dieron culto al sol, ¿verdad? Le dieron culto al sol. Entonces dejaron de entender la figura de la luz del Creador por medio del Mesías y empezaron a ver al sol como una deidad. Entonces esto ocurrió tan pronto que llegó Nimrod y empezó a enseñar el culto a los astros. ¿Okay? Pero en la antigüedad había una figura interesante ahí. Es como cuando se habla de una virgen, por ejemplo, ¿no? Virgen, no solamente está hablando de una mujer, está hablando también de una condición del pueblo de Israel. Igual cuando fornica, ¿verdad? Las mujeres adúlteras, ¿se acuerdan? En Ezequiel, igual, otra condición del pueblo de Israel. Entonces, todas las figuras entendemos que están hablando de algo. Or, la palabra luz no solamente está hablando de una luz física, sino de revelación. ¿Qué pasa cuando se van al exilio? Entonces están en plena decadencia, entran en oscuridad, en tinieblas, y cuando pasa el exilio se está preparando para que vuelva a aparecer su luz. Por eso en Isaías dice, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Levántate, dice, porque ha venido tu luz. Levántate porque ha venido tu luz. Es decir, el momento que pasa la dificultad del pueblo de Israel, las tinieblas, la ausencia del Creador. De hecho, hay ausencia del Creador, hay ausencia de luz. ¿Por qué? Porque dice el Todopoderoso que iba a ocultar, ¿verdad?, sus ojos y su rostro a Israel. Y le iban a buscar y no lo iban a encontrar. Ajá. Entonces, esto es lo que pasó con el pueblo de Israel. Dice que ocultó su rostro el Creador y entonces ya no le encontraron. Es decir, la Or, la revelación, la luz, se les fue oculta a ellos y cayeron en tinieblas. Ajá. Y mientras viene el proceso del exilio y viene la preparación para la renovación, entonces es como la mujer. Hemos hablado de este aspecto también. El Todopoderoso nos muestra en un ciclo mensual, fíjense, la mujer incluso, que hasta hoy día la misma medicina está corroborando que, por ejemplo, el embarazo se cuenta mejor en días lunares. ¿Sí sabían eso, verdad? Y está hablando lo mismo, por ejemplo, la mujer tiene su periodo también y cuando entra en su periodo entra en impureza. Entra en ese tiempo de que no puede tener comunión con su marido. Ajá, lo que se conoce como nidá, esta separación. ¿Qué significa esto? Es igual, la lumbrera menor entra en esta impureza y entra en este tiempo de oscuridad, entra en el tiempo de que no hay luz. Ajá, no hay contacto con el Creador. ¿Okay? No hay contacto con el marido. Entonces, es tinieblas. No hay nada, no se ve, no hay ninguna señal. Pero está preparándose. ¿Okay? Viene un momento, de hecho se sabe, y mi esposa ha hablado de estos detalles también, cuando la mujer comienza su periodo, comienza un periodo de restauración de su cuerpo. ¿Okay? De hecho, entra un proceso de reparación, de restauración. Ajá. Y de hecho el Eterno por eso prohíbe también las relaciones maritales en ese tiempo, porque la mujer está en pleno restauración y está muy susceptible a agentes extraños, a contaminación. ¿Verdad? Las mujeres que suelen tener relaciones en este tiempo son las que corren más peligro de bacterias que les causan cánceres, por ejemplo. Ajá. Enfermedades. Entonces, es la misma condición. Por eso les digo, lo vemos en todos lados, en toda la Escritura. Es el tiempo inapropiado, el tiempo más difícil. Pero bueno, Or,
luz. ¿Ok? Así es, como dice aquí Arlena, por eso mucho cáncer de útero, sí, y los hombres también que quieren ser ignorantes, ¿verdad? Y no solamente la Torá, sino de la misma ciencia. No pueden detenerse y lo que hacen es dañar a sus esposas cuando hacen esto, ¿no? Bueno, dice por ejemplo por acá, como cuando hay que dejar descansar la tierra de cultivo, también por ejemplo es un periodo de restauración hasta que otra vez vuelve a venir el tiempo apropiado. Bueno, meorá, lumbrera, ot, señal, or, luz. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando pasa todo este tiempo de tinieblas, obviamente no hay señal. Génesis capítulo 1, verso 14 dice que para poder iniciar una fecha y fijar una moed, una cita, ¿verdad? Se necesita una señal. Y esa señal es la luz primera o primaria que va a reflejar la lumbrera menor cuando pasa este proceso de término, ¿ok? Y nace nuevamente el alumbramiento, la nueva luz, el nuevo nacimiento, ¿ok? Por eso les digo, no sé, los que sí tienen por ahí el calendario que hemos publicado por ahí, ustedes van a ver que el 28 de septiembre de este mes va a brillar muy poco la lumbrera menor. Es la última luz que va a reflejar casi. Y obviamente para esto también, ahora déjenme decirles algo. Para esto el mes concluye en el último, es decir, el último día del mes o los últimos días ya no hay lumbrera, ¿verdad? Ya saben, porque pasa por el otro lado y se interpone al sol. Es un reflejo, es una figura de rebeldía, interponerse, ocultar la luz. Pero los últimos días ustedes no van a poder ver esta luz última en la tarde-noche, es decir, cuando comienza el día. Es otra de las cosas interesantes, ¿verdad? Sino que se va a ver hasta la madrugada del siguiente día. Es decir, si ustedes quisieran comenzar un mes, ¿verdad? Cuando se está ocultando la luna, no se puede ver en la tarde-noche, sino que tendría que ser hasta el siguiente día por la mañana. Es decir, solamente se puede volver a ver una señal de la lumbrera menor en la tarde-noche cuando nace de nuevo. Si ustedes ven el gráfico que tenemos, estamos viendo entonces que el próximo 28 va a ser su última luz, el 29 ya va a estar oscura, el 30 va a estar oponiéndose interponiéndose entre el sol y la tierra. Es el momento, como se le conoce, de mayor rebeldía, ¿verdad? De total tinieblas. Y el 1 de octubre, que es Shabbat, va a estar en el proceso para volver a nacer. Y es por eso que el cálculo, ahora ustedes saben que el mes hebreo no tiene días exactos, tiene 29 puntos y fracción. Y entonces a veces están viendo meses de 29 días, a veces de 30, 29, 30, a veces son 2 días 29, 1:30, a veces son 2 días 30 y así. ¿Ok? Los meses pasados estuvieron caracterizados por ser 2 meses con 29 días. Es decir, el viernes 2 de septiembre pasado, que fue Rosh Hodesh, que comenzó el mes, comenzamos Shabbat con la lumbrera menor naciendo. ¿Ok? Y ese fue el primer día. Entonces se calcula que si fueron 2 meses anteriores con 29 días, por eso les digo que lo más seguro es de que la lumbrera menor empiece a reflejar la luz, la or, y dé la señal al final del próximo domingo 2 de octubre. ¿Ok? Bueno, con todo esto quiero llegar a esto.
En la antigüedad, cuando preguntaban cuándo va a ser el día de la aclamación, cuándo vamos a tocar el shofar, porque es el primer día del mes, se cree, se cuenta en la tradición, que el día de Yom Teruah se le conocía como el día escondido, como el día y de la hora nadie sabe. Qué interesante, porque eso todavía nos conecta más. ¿Cuándo va a ser el día que la luna va a aparecer otra vez? ¿Cuándo se va a oscurecer? Eso era muy fácil, porque de hecho hay entre 2 y 3 días que no hay luna, y hay entre 1 y 2 días que para nada se está interponiendo con el sol. Eso es muy fácil, se calcula muy fácil, pero el punto es, ¿cuándo va a volver a aparecer? Del día y de la hora nadie sabe, se decía en la antigüedad. Ajá. Entonces, eso es lo que Yeshua mencionó en un momento dado cuando habla del regreso, de su regreso. Pero del día y de la hora dice nadie sabe, ni los malahim de mi Padre que están en los cielos saben. Solamente mi Padre que está en los cielos sabe. Es decir, el Eterno nos muestra cada mes, y especialmente en Yom Teruah, que su regreso va a estar asociado a Yom Teruah, ¿verdad? Cuando dice el día de la hora nadie sabe, por supuesto que nadie sabe la hora exactamente, ni del día, porque en un Yom Teruah todavía no podemos saber. ¿Qué tal si el Creador que maneja todo esto hace que sea otro mes de 29 días? Eso está en su completo poder. Que sea de 30 o que incluso que llegue a ser de 31, también sería algo excepcional, pero no quiere decir que sea imposible. ¿Qué quiere decir? Que podemos pensar en un cálculo y decir, muy seguramente puede aparecer el 2 de octubre gregoriano, o tal vez el 1 de octubre gregoriano, al cierre de Shabbat, o tal vez con todos los cambios que está viendo planetarios y las señales en los cielos y la tierra, aparezca hasta el día 3 de octubre. Pero bueno, del día de la hora nadie sabe. Por ahora, el mejor cálculo que podemos tener es octubre 2. Y bueno, ¿qué significa esto? Ahora si pensamos en el pueblo de Israel, ¿qué pasó o en qué momento profético nos muestra cuando el pueblo de Israel recibe la profecía de Isaías? Levántate porque ha venido tu luz. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando vino el Mesías. Efectivamente, la lumbrera menor se estuvo preparando. Ahora es muy interesante porque Yeshua, ¿verdad? Muere en Pesaj. Y la noche del 13 al 14, cuando es Pesaj, la preparación, y Pesaj es de luna llena también, ¿verdad? Hay 3 días que la lumbrera menor está iluminada completamente, que es 13, 14 y 15. Ajá. Entonces, cuando viene Yeshua hay luz completa. Cuando viene el Mesías viene la luz completa. Es decir, en el primer siglo, cuando Yeshua aparece en esta tierra, luz les resplandeció. Así es el Evangelio y así es la profecía, ¿se acuerdan? Luz les resplandeció a todo el pueblo que estaba, ¿qué? En tinieblas. Luz les resplandeció. Or vino a resplandecer sobre ellos. Levántate que ha llegado tu luz, comienza desde el proceso que regresan del exilio y empieza un poco de revelación. Una pequeña tirita muy delgadita. Muy delgadita. Y los 490 años que estaban determinados, que mencionó Daniel, son el momento que empieza a crecer esa nueva luz, el nuevo nacimiento, ¿ok? En un sentido, ¿verdad? Porque el Mesías se estaba acercando, el Mesías empieza, acuérdense también cómo comienza, ¿verdad? Todo esto, la luz del día, por ejemplo, cómo comienza cuando hay el primer destello. Acuérdense que la madrugada es la parte del día que está, o de la noche que está más oscura, está muy oscura. De hecho es cuando hace más frío. Yo no sé si ustedes han notado,
¿verdad? Por ahí, antes de la madrugada, en la madrugada, antes de que se vea la primera luz del sol que empiece a iluminar, es cuando se siente que va enfriándose más en la mañana. Y justo cuando va a salir el sol es cuando se siente más frío. ¿Ok? Entonces, la primera luz que se ve es justamente esa luz, hablando de un día, que vieron aquellos como revelación cuando regresan del exilio, pero todavía no salía el sol. ¿Okay? En el caso del mes, hablando del mes, era una pequeña lucecita que alumbraba. Es decir, cuando vamos a ver el próximo Yom Teruah, en la tarde-noche, la primera luz que se ve en la Meorá anuncia el primer día del mes. Ese es el día de Yom Teruah. Vamos a estar esperando los días antes, vamos a estar esperando el día que tenemos fechado. Si no salimos a esperar el otro día. ¿Okay? Cada año, por supuesto, siempre hay controversias, ¿verdad? Porque hoy día ya hay observadores en todo el mundo. Y es una ventaja, por un lado, ¿verdad? Pero por otro lado, por ejemplo, déjenme decirles una anécdota. El año pasado, regularmente, por ejemplo, estamos esperando una señal que viene desde Israel, ¿okay? de un movimiento caraíta. Ustedes saben, algunos saben todo eso, les he hablado de este señor, ¿verdad? Nehemiah Gordon. Sin embargo, este personaje obviamente de pronto es un poco celoso, ¿verdad? Porque él espera dar su reporte y espera que su reporte sea el definitivo y el único. Entonces, meses anteriores nos llegó a pasar esto, que se esperaba, y el año pasado sí fue, ¿verdad? Se esperaba, para Pesach también, se esperaba un día la señal y él no la vio en Israel. De hecho hubo nubosidad. Y él dijo, oh, no se vio, mis testigos no lo vieron, así que no hay mes nuevo, dicen, hasta el otro día. Yo empecé a enviar reportes, empezamos a hablar sobre el avistamiento, pero de pronto otros hermanos me empezaron a escribir y me dijeron, oye, sí se vio. Y hay testimonios en Australia, también hay testimonios en otros países, aquí y allá. Ok, entonces vamos a darlo por hecho. Es decir, tampoco podemos confiarnos de un solo movimiento, un solo grupo, ¿no? Hoy día ya hay muchos testigos y desde muchos países que desde el oriente están viendo la señal. Entonces obviamente tampoco podemos casarnos con un movimiento específico judío, por ejemplo, ¿no? Caraíta, que si no lo vieron ellos porque hubo nubosidad y porque no lo vieron y ya no va a ser, siendo que se vio en otros países. ¿Verdad? Me acuerdo que el año pasado los hermanos en Europa también empezaron a decir, María García empezó a decir, aquí ya la vimos. Francia, Albert Andrés, aquí ya lo vimos también. Era obvio, ¿no? Que se ve en Francia, se pudo haber visto, por supuesto, en Israel. Pero no porque estuviera nublado quiere decir que ya nadie la vio, ¿no? Es que empezaron a salir los testigos en Sudamérica, por supuesto, ¿verdad? En México, y eso en Pesaj también eso fue importante porque pudimos determinar bien el Pesaj. Entonces, y es que en la antigüedad así era, ¿ok? En la misma Mishnah se relata, ¿verdad? En el tratado de Moedim, se relata en el primer siglo lo que hacían los líderes, incluso los creyentes del primer siglo, los mismos samaritanos también hacían este método. ¿Y qué hacían? Pues obviamente mandaban testigos a los alrededores de Jerusalén y más allá, y estaban los observadores, ¿verdad?, al atardecer de los últimos días del mes, esperando a que la lumbrera menor reflejara la primer luz. Y cuando ocurría eso, entonces comenzaban a avisar. Se cree y se enseña que quien la veía encendía una gran fogata. Y entonces cuando veían la fogata de lejos, el que la veía la encendía también, de tal manera que esa era la señal hasta llegar a Jerusalén, ¿verdad? Se vio la fogata. Entonces, de hecho, como les decía en la Mishnah, el tratado de Moedim, ahí aparece una controversia. Fíjense, aparece una controversia en donde los samaritanos pues hacían esto y según les causaban confusión
a los fariseos en Jerusalén. Y entonces hubo unos pleitos, y entonces después fue que la tradición judía empezó a decir, ¿saben qué? Nos vamos a desentender de la observancia, y a causa del exilio viene Gilel II, ¿verdad?, en el siglo IV, y es a partir de entonces que el judaísmo no se basa en la observancia, la mayoría del judaísmo no se basa en la observancia, sino se basa en un cálculo matemático que tienen. Y a veces les cae en luna ausente, a veces sí coincide con el avistamiento, a veces ya es luna de 2 días, etcétera. Entonces, por eso no nos basamos en el judaísmo. ¿Okay? Usamos el cálculo para determinar y acercarnos al día más cercano, pero al final de cuentas esperamos esto, ver que se vea la luz. Entonces, ahora, eso en el pueblo de Israel. ¿Qué pasó cuando vino el Mesías? Entonces Israel ya estaba totalmente iluminada. Levántate porque así llegó tu luz. Es decir, cuando la lumbrera menor empieza a alumbrar un poquito, la luz empieza a reflejar esa pequeña franjita en la que comienza el mes. Es el inicio otra vez de la plenitud. Ahí comienza el nuevo nacimiento. Israel comenzó a nacer después del exilio con esa pequeña luz que llegó de revelación, los últimos 2 profetas. Y en la medida que iba avanzando el tiempo, iban creciendo, porque cuando viene el Mesías y hace su obra en un Pesaj, ¿cómo estaba la lumbrera menor? Totalmente iluminada. Entonces Israel estaba bien iluminado, tenía la luz les resplandeció. La luz vino a este mundo, pero el mundo amó más las tinieblas. Y ahí viene todo este simbolismo, ¿verdad? La luz, luz ha venido al mundo, la luz del mundo. El Mesías dijo, yo soy la luz, vosotros tenéis que ser la luz del mundo. Ahora vamos a entrar y vamos a recordar el tiempo de la historia después de Yeshua. ¿Qué pasó con Israel? Qué interesante, acabamos de tener un pequeño seminario sobre historia bíblica y revisionismo, ¿verdad? Histórico religioso. ¿Cuánto tiempo les duró la luz al pueblo de Israel? Estuvo Yeshua, vino el Ruach HaKodesh, alumbró totalmente con luz. Meshijim, cuando se les llama Meshijim a los primeros creyentes, Meshijim no es cristianos. Meshijim quiere decir ungidos. La unción del Ruach HaKodesh, que es este aceite, produce esta luz. Yeshua dijo, vosotros sois la luz. Y empezaron a iluminar. Estaba Israel iluminado. En el año 50 era la luz resplandeciendo del Mesías. Pero ¿qué pasó a finales del primer siglo, año 100? Comienza a menguar. Después vienen los gentiles y viene la apostasía. ¿Okay? Y empieza a menguar, y viene la época del oscurantismo que se le llama. ¿Y qué pasa otra vez con la Meorá? Viene la oscuridad. Las tinieblas, por eso se le llama también el tiempo del oscurantismo, la edad oscura, ¿verdad? Sin embargo, hay un periodo que se le llama la época de las luces. Pero dentro del tiempo y proféticamente hablando, esa edad de las luces no estaba relacionada al Mesías, sino estaba relacionada a movimientos humanos. De esta manera entendemos que si 2000 años es un día o un mes, era el momento de las mayores tinieblas. En vez de la edad de las luces, que no vino el Mesías, sino que va a venir después la verdadera luz, entró el momento en donde vienen más tinieblas. Es decir, la lumbrera otra vez entra en plena oscuridad. Después de que vino menguando desde el primer siglo, entra en plena oscuridad y se opone al Creador. Los siglos 18 y 19, después del movimiento que apareció, están caracterizados hasta este siglo, fíjense, 18, 19 y 20, por una oposición directa a la luz, a la a la revelación, a la verdad, al Creador. El hombre enseñó un tiempo llegó la luz, el iluminismo, ¿verdad? El siglo de las luces les llamaron, siglo XVIII.
Fíjense qué interesante. Se suele decir que es del 17 al 20 todo este proceso. Pero seguíamos en realidad en el oscurantismo, pero ahora en las tinieblas más profundas. Cuando estudiamos Apocalipsis, proféticamente hablando, dijimos que es el momento en donde desciende un ángel de los cielos con la llave del pozo del abismo y abre el pozo del abismo. Y entonces las tinieblas salen del pozo del abismo, demonios, espíritus malignos, y empiezan a inundar las naciones y empieza a oscurecerse. Qué interesante. Yeshua habló de la parábola de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con las 10 vírgenes? Velad y estar en vela, ¿verdad? Atentas. Pero ¿qué pasó? Les cayó la noche, cargadas de sueño, y dice, empezaron a cabecear y a dormitear, empezaron a dormirse. Este tiempo, estos 3 siglos, especialmente hasta en nuestra generación, y aquí viene otra vez. Es todo un proceso. Todo eso que se le llamó el siglo de las luces fue oscurantismo pleno. Y las tinieblas más densas y profundas fueron cuando comenzó los movimientos de las bestias que vimos en Apocalipsis. Ustedes saben, y yo no hablo de personas, pero hablo de esta nación, ¿verdad? Hegemonía mundial actualmente. ¿Qué es para las naciones? Son tinieblas. Yo me acuerdo cuando iba a una iglesia cristiana, eran así idólatras, pero idólatras del gobierno de los Estados Unidos. Y el pastor presumía que Thomas Jefferson y que se sentó a escribir la Constitución con una Biblia al lado y que no sé qué, George Washington, no sé qué, pura masonería, puros masones. Todo eso que se levantó como una gran nación cristiana era llena de logias y masonería. Ustedes ven la ciudad de Washington, cómo está construida, sus calles, todo eso, el Capitolio. Ahí fueron a poner un obelisco que representa el falo egipcio, ¿verdad? De Horus, las deidades ahí. La cúpula también, ¿verdad? De la Casa Blanca, que también tiene un simbolismo totalmente pagano. El obelisco que pusieron ahí, igual que en el Vaticano, en el Vaticano. Ajá. Y cuando estudiamos la serie Los Ángeles Caídos, ahí hablamos de tantas tinieblas. Por eso dijimos que esta bestia que se levanta y se tiene cuernos de cordero, pero habla como dragón. Es decir, se levantó como una nación del cordero, pero cuando habla como dragón, y tantas blasfemias y tanta religión y todo este sistema que ha llevado a mucha gente a la perdición. Es el momento en la madrugada que se siente más frío y las tinieblas están más densas, es una oscuridad profunda antes de que aparezca la luz. Y así pasa también con el mes. Es cuando la lumbrera en la congregación está en tinieblas, en la oposición es cuando se opone, justo en la conjunción se opone y quiere tapar la luz. Pero ¿saben qué? En estos, ¿verdad? 20 siglos de todo este proceso, ¿saben qué está pasando? Y lo podemos entender en la parábola que Yeshua mencionó de las 10 vírgenes. Dice que unas de plano se durmieron, dice que todas se durmieron, pero unas no estaban preparadas, la mitad 5 y se quedaron sin aceite. Y otras 5 así como que, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Como que despiértate tú que duermes, te va a alumbrar el Mesías. Y tomaron aceite, esto es unción, revelación. Ahora, dice por acá, por ejemplo, Jesús Cristian, vean, dice, lo más interesante, hermanos, es que una vez escuché a un rabino, dice cabalista, haber dicho, nosotros estamos tras la independencia de Estados Unidos, nosotros fuimos los que tuvimos la idea de colocar el símbolo del triángulo y del ojo que todo lo ve, representando al Eterno. Imagínense, así es. De hecho, hay un documental por ahí muy interesante en donde aparece todo este asunto, ¿no? De hecho, hay varios que hablan del gran sello de los Estados Unidos. El gran sello de los Estados Unidos está relacionado a la marca de la bestia. El gran sello, está la pirámide ahí,
¿verdad? Con 13 escalones de masón totalmente. La construcción, los constructores y al final el ojo de Horus. ¿Se dan cuenta? Y eso desde 1776, imagínense lo que han estado construyendo. Y según los niveles y el sello y hay, cuando hablamos de, no me acuerdo en qué serie hablamos de esto, hay un cálculo que vienen calculando cada piso y llega hasta estas fechas, 2016 a 2017, toda la masonería de 1776 para acá. Bueno, a lo que voy es de que es el momento de las tinieblas más grandes y más profundas. Pero lo mejor para nosotros, para este Israel que hemos sido llamados de entre las naciones, es de que se acerca otra vez la luz. Ahorita estamos en tinieblas profundas. Pero esta generación final, especialmente esos últimos 20 años, yo podría decir 30 años, somos los dichosos y los supremamente bendecidos, de poder recibir la revelación para salir de las tinieblas de la bestia y de Babilonia y poder empezar a mostrar que esta lumbrera menor que no tiene luz propia sino que recibe luz del Mesías está en pleno nacimiento otra vez, en pleno nacimiento, volviendo a reflejar la primer línea delgadita. Por eso mencionábamos el año pasado igual, levántate, porque la luz está cerca, el Mesías se está acercando. Y este movimiento que nos ha caracterizado a todos, que no es judaísmo, no es mesianismo, no es nada, sino la unción del Ruach HaKodesh para posicionarnos en el lugar que nos corresponde y entender el Mesías, su regreso y cómo vamos a ser sacados de aquí, es este pequeño reflejo, ¿verdad? Que la congregación en todo el mundo comienza a despertar. Es maravilloso. A mí me pasó, a ustedes les ha pasado, a todos nos ha pasado. Yo sigo viendo personas que así están en completas tinieblas. Sí, dicen que están vivas y que la religión y activismo, ¿verdad? Ya saben todas estas cosas que nos enseñan las religiones. Pero de pronto, un momento a otro, ¡fum!, todo eso se acaba y empiezan a ver la luz verdadera. Y se empiezan a acercar al verdadero propósito y a la verdadera esperanza, que es celestial. Esto que estamos viendo en nosotros y en otros más es la gran prueba definitiva de que el Mesías está cerca, porque la luz de Él nos empieza a reflejar. Y este pequeño remanente, es esta primera luz, es la señal, vamos. De hecho, la señal también tiene que ver con esto. Cuando empieza a haber una separación entre la luz y las tinieblas, entre las ovejas, los corderos, ¿verdad? Y los cabritos, entre peces buenos y peces malos, las 5 vírgenes sensatas y las insensatas, el trigo y la cizaña, luz y tinieblas. Este es el momento. Ese es el momento, así es. Qué bueno es el Todopoderoso con nosotros, nuestro Padre. De veras, de entre todas las naciones, imagínense, ¿verdad? Y empieza a mostrarnos su luz. Y es por eso que entendemos todo eso. Por eso cuando vamos a la Escritura y estamos aprendiendo, y estamos entendiendo, estamos viendo al Mesías. Miren, por eso les digo, hay que seguir compartiendo, hay que seguir hablando a esa gente. Hay gente que está allá afuera en tinieblas. Dicen que tiene el Mesías incluso, pero están en tinieblas, ¿verdad? Están ocultando la luz verdadera y están mostrando las tinieblas, por ejemplo, del judaísmo, del catolicismo, del cristianismo, de todos los ismos, del sionismo, peor, las tinieblas profundas todavía ahí. Entonces hay que hacerles mostrar la luz verdadera. Yeshua dijo, yo soy la luz verdadera, ¿verdad? También dijo, sí, la luz verdadera, es lo que está diciendo Él es Or.
y seguir saliendo de esas tinieblas. ¿Cuántos estábamos ahí? Yo los he dicho, yo lo he dicho en mi testimonio. Estábamos hace años, tinieblas protestantistas, religiosas también, denominacionales, y luego por poquito nos damos un resbalón allá a las profundas tinieblas del sionismo. ¿Verdad? Hace 10 años una persona nos llegó a compartir y nos dio unos discos ahí de un movimiento efraimita así bien sionista. Y ahí vamos, ¿verdad? Y por poco nos caemos en el hoyo más profundo, ¿verdad? Estamos ahí cayéndonos. Se nos estaba cayendo encima telones y telones oscuros. Pero el Padre fue muy bueno y nos llevó al desierto. Nos separó, de veras, nos llevó a un lugar así donde a nadie conocíamos, y comenzamos de cero y con muchas dificultades, pero nos apartó y así nos empezó a quitar telón por telón. Órale, te voy a empezar a mostrar la luz. Entonces, y no fue así de jalón, fue poco a poco, luz, más or y or. Y hasta que pudimos ver al Mesías verdadero, no al grecorromano, pero tampoco al judaico. Entiendan, cuando digo judaico, totalmente lleno de talmudismo y religión y prácticas, fariseísmo y todo esto, sino al verdadero Ben Elohim, Ben Elión. Entonces, esto ha hecho con todos nosotros, y unos a otros, ¿verdad?, nos vamos uniendo para hacer este primer reflejo. No somos los primeros, obviamente, ya hubo familia también en la fe años atrás, a lo mejor una década, 2 décadas atrás, 3, que empezaron a percibir toda esta revelación, empezaron a decir, ¿verdad?, a empezar a entender mejor la fe bíblica. Y bueno, el punto es este: en nuestra generación, esa es la señal. Luz, se está mostrando otra vez, el Mesías viene, y el hecho de que estemos levantándonos así, despertando porque estábamos dormidos, muertos, quiere decir que el Mesías se acerca. El Mesías se acerca, ¿ok? Y acuérdense que las señales de oriente hasta occidente, siempre hemos hablado de esto, ¿verdad? Yeshua dice, porque como sale el sol desde el oriente y se muestra hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, Yeshua, piensen en un plano espiritual. Somos la lumbrera menor, estamos saliendo de las tinieblas profundas, el Mesías se acerca y estamos reflejando la primer luz, la primer or del Mesías. Pero en el momento que aparezca así, y eso pasa en el día, y también pasa en el mes. Están viendo un día, 2 días, y al tercero aparece rápido la señal, de pronto, ¡fum!, ahí está la luz. Ahí está la señal y se toca Yom Teruah. Se toca la trompeta para el día de Yom Teruah. En un día normal también eso pasa. Ustedes, no sé, ¿verdad?, cuando amanecen, despiertan y ustedes ven oscuro, profundamente oscuro, y de pronto se ve el cielo azul, ¿verdad? Azul oscuro también, pero ya se ve la luz, y ahí viene. Y de un momento a otro se empieza a aclarar, y cuando ustedes menos ven, se ve el reflejo. ¡Fum! Ahí está. Y así, por eso sí va a ser el Mesías también. El Mesías, de un momento a otro, ¡fum!, se va a ver el resplandor en los cielos, y entonces ahora sí, el resto de la congregación, de los creyentes llamados a ser Israel, vamos a reflejar no solamente los que estemos vivos. Shaul de Tarso dice que todos los que hayan muerto en Mashiach y hayan esperado verdaderamente con fidelidad ese momento, va a ser todo Israel. Imagínense, hacia arriba, un resplandor, una transformación de lo terrenal a lo celestial. Eso va a alumbrar toda la tierra. Pero obviamente esta luz para arriba, a incorporarse con la luz, ¿verdad? Imagínense incorporarnos con los millares y millares de Malahim. Y ese va a ser el momento majestuoso de la segunda venida. Y se tiene que ver de oriente a occidente, va a aparecer. Cuando el Mesías aparezca así, entonces toda la tierra en su momento, en su girar, va a ser una gran cosecha. Así se cosecha,
en las tierras. Comienzan de un costado y van cosechando toda la tierra. Va a ser algo maravilloso. Ahora, las señales. Todavía se sigue hablando, ¿verdad?, de que si este misterioso planeta se acerca y todo. Si esto fuera así, algunos creen que también va a aparecer desde el oriente hasta el occidente y va a ocultar el sol. Va a venir el día del castigo y de pronto va a aparecer el Mesías. De oriente hasta occidente. Esto significa también el día de esperar 2 o 3 días de oscuridad, de ausencia de luz, de ausencia de señal, en tinieblas. El momento que veamos la luz nos vamos a gozar. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a sonar el shofar. Se ve la señal de Or, la lumbrera menor empieza a dar señal de luz. Empezamos a tocar el shofar. Es señal de que el Mesías viene. De hecho, muy interesantemente, la generación que concluyó empezó a tocar el shofar. El shofar, ahora déjenme decirles también esto. El shofar no es algo judío, ¿ok? No es nada judío. El shofar es bíblico, obviamente el judaísmo lo usa y también hemos hablado eso, los que quieran escuchar la clase pasada sobre shofar, pero voy a recordar un poquito no la clase pasada, hace 2 años, cuando estuvimos por allá en el Estado de México con Laura Monroy, familia, su esposo y sus hijos, hablamos del shofar, ¿ok? Ahorita no tengo cámara, no puedo abrir, pero el shofar, que parece bíblicamente, es el de carnero. Obviamente hoy día se hace de cualquier animal kosher, tradicionalmente menos de toro por el pecado del becerro de oro, pero es de carnero. Y el judaísmo, ahora déjenme decirles, he hablado de esto antes, tiene muchos simbolismos, muchas cosas que hablar de shofar. Ahorita ya no me alcanzaría el tiempo, pero entre algunas cosas, el shofar es muy bíblico. Antes de que existiera el judaísmo, el Eterno ya mostró el shofar. De hecho, antes de que se fabricara un shofar, el shofar sonó en el monte Sinai cuando fue entregada la Torá. ¿Se acuerdan que hablamos de los 2 cuernos del carnero? Ahí tocó el primero, el segundo va a tocar cuando el Mesías venga majestuosamente. Pero el shofar es tan natural como, así como se toma del animal, solamente se le corta la punta para hacer un orificio y hacerlo sonar. Así de sencillo. El judaísmo, ¿saben lo que hace con esto? Los calientan, les pasan un calor, ¿verdad? Que no es un calor natural, es un calor producido, ¿verdad? Humanamente hablando. Y la curvatura, parte de la curvatura, en donde entra el ruaj, el aire, la enderezan, les dan estética, lo enderezan. ¿Okay? La curvatura significa humildad, que se postra, el shofar se postra, está encorvado, está humillado. Pero estas gentes lo calientan y lo enderezan, le quitan la curvatura, es decir, le quitan la humildad y lo hacen orgulloso, podríamos decirlo, representa a una persona, a un creyente. No solo eso, lo pulen. Primero lo desgastan, ¿verdad? Y le quitan la figura natural. ¿Ok? Le quitan la figura natural, lo desgastan y lo dejan liso. Y después lo pulen, le pasan una pulidora y le sacan brillo. ¿Ok? Y ya parece algo fabricado. Ya parece, a veces lo ves y dices, ¿qué es? ¿Es de plástico? ¿De qué es? Es apariencia. ¿Ok? Y eso nos enseña mucho. Pero cuando ustedes agarran un cuerno natural, ¿verdad? Y el tuétano, ¿saben? Hemos hablado también en aquella clase, los quiera escuchar, ahí está, 2014, Yom Teruah, preparación. Se sacan el tuétano. No, de hecho fue en la festividad. Dice que la escritura que el tuétano, ¿verdad? Es la espada, que es la palabra, entra y hasta los tuétanos. ¿Y qué es lo que hacemos con el shofar? Así, usamos un metal que es una broca
que representa la palabra, es de acero, que entra hasta el tuétano y perfora. Y entonces es lo único, vean, pero no se modifica, no se endereza, no se desgasta, tiene que mostrar la naturalidad que es, pero que haga sonar la voz del Creador cuando entra el Ruaj. ¿Okay? Y entonces un cuerno tapado con tuétano pasa a ser un instrumento que hace sonar la voz del Creador. Entonces nos enseña mucho la naturalidad del cuerno, sin tocar, sin meterle tanta mano humana. ¿Okay? Entonces, esa es la condición, es también la condición del creyente. Tiene que estar postrado, humillado, ¿verdad? Tuvo que haber entrado la palabra hasta los tuétanos, hasta lo profundo, hasta nuestro interior, la palabra, una espada que penetra. Ajá. Y no tenemos que enderezarnos de forma orgullosa, sino seguir postrados. Ni tampoco tenemos que expresar hacia afuera una apariencia que no la es. ¿Me entienden? Sino tal como somos, ¿verdad? Y al final de cuentas, que desde adentro, con Ruaj, podamos hablar y aclamar. Aquí está la Ruá. Acuérdense que Ruaj es aliento, pero la raíz de Teruá, que es Ruá, es ¿qué? Aclamación. Y cada uno de nosotros nos convertimos en un shofar cuando clamamos y aclamamos al Todopoderoso con nuestros labios y con nuestras palmas también. Entonces, junto con nuestro shofar, hacemos esta armonía. ¿Y qué pasa cuando llega Yom Teruah y no solamente tocamos el shofar, sino aclamamos con nuestros labios, con nuestras bocas, con nuestras palmas? Aclamamos que la luz está acercándose. Entonces es una generación que nos está motivando a empezar a aclamar y decir: ven Yeshua, ven Yeshua, ven. Bejarruah bejakalá embrim boam, boaná adon Yeshua. Y el Ruach y la esposa dicen: ven, ven adon Yeshua. Entonces, por eso aclamamos, ¿verdad? Y con nuestros labios, con nuestras bocas, con nuestras palmas y con el shofar, anunciando que la luz está cerca. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando finalmente aparezca el Mesías? Toda la congregación va a iluminar. Y no podemos estar en tinieblas. No podemos estar en tinieblas, tenemos que estar en luz. ¿Y qué significa tinieblas? ¿Qué significa estar en tinieblas? Significa estar en ignorancia, significa estar en pecado, significa estar en transgresión, por supuesto, en el mundo, en los afanes de la vida, en la vanagloria de este mundo, ¿verdad? En la perdición, en la tradición, en la religión, en todo lo que es las facetas de este mundo. Pero los que son siervos del Altísimo, los que somos siervos del Altísimo, tendremos que andar en Or, ¿verdad? Como Mashiach nos mandó: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. La sal de la tierra también. Como por ahí efectivamente se suele decir, ¿verdad? No somos azúcar para agradarles a todos. Somos sal. Y tampoco somos sombra, ¿verdad? Para calmar y estar a la gente reposada, sino somos luz, ¿verdad? Para alumbrar, iluminar. Y así tenemos que hacer. Y también somos un shofar que tenemos que aclamar, ¿verdad? Y no con apariencias, sino con integridad, con realidad. Ajá. Entonces, esto nos enseña mucho, por supuesto, por eso nosotros lo hacemos año tras año. Ya saben, yo sé, y hay gente que difiere de esto, ¿verdad? Y lleva otras cuentas, otros calendarios, y lleva como sea, cada quien ahora sí que decide. Nosotros año tras año y cada año corroboramos más y entendemos esta figura profética. Y este año también lo vamos a hacer. Los que quieran incluirse, por supuesto, son bienvenidos a esta esperanza, esta celebración, y vamos a prepararnos.
La próxima semana entramos en el periodo de que la luz mengua, entrar en el periodo de tinieblas, la luna en tinieblas, en oscuridad profunda. No hay señal, pero por supuesto estaremos esperando la nueva señal, la señal que muy posiblemente aparezca en octubre 2 gregoriano para iniciar el mes. ¿Okay? Teniendo esto y corroborando esto, por supuesto, ya teniendo ese día, entonces sí vamos a tener ya la seguridad de cuándo va a ser Yom HaKippurim, y vamos a tener también ya la seguridad de cuándo va a ser los días de Sukkot, que son 7, pero cuándo comenzaríamos, y también, por supuesto, cuándo va a ser el día de Shmini Atzeret, ¿okay? Que es el octavo de convocación. La próxima semana voy a hablar, ahora sí, en general, de todas las festividades, todo lo que vamos a hacer, Yom Teruah, Yom Kippur, el ayuno, Sukkot, las cabañas, ¿verdad? Shmini Atzeret, que es el octavo de congregación, y pues bueno, ya el próximo Shabbat, después del Shabbat, estaremos recibiendo a los hermanos que se van a conectar, a los hermanos que van a asistir después del Shabbat para la festividad. Vamos a transmitirlo, por supuesto, efectivamente, como lo hacemos cada año ya los últimos años. Los que quieran participar con nosotros, vamos a transmitir, que estén solos y que quieran seguirnos. Vamos a poner los cantos, por supuesto, a gozarnos, a exaltar al Eterno, a tocar el shofar, a tener una convocación santa, y los que se quieran unir, por supuesto que vamos a estar transmitiendo. ¿Ok? Y por ahora quería que recordáramos esta sombra profética y cómo vamos a esperar el día, ¿ok? De aquí en adelante, déjenme decirles también, obviamente con todos los grupos que hay afuera y cómo se calculan otras fechas o los días o cómo los llevan, ya tenemos suficiente con años pasados. Déjenme decirles algo por último. Yo todavía tengo algunas personas por ahí, ya desde hace 2 años, imagínense nada más, ¿okay? Que dependientemente de su teoría o su forma como llevan el mes o como sea, el hecho de mostrar estas sombras proféticas, estas explicaciones, y que tienen toda base bíblica desde Génesis 1 y todas las sombras de la luz y la lumbrera y todo esto, pues no solo no les interesa, sino que a fuerzas quieren que cambie sus sistemas y que le haga como quieren hagan ellos. Y hasta la fecha tengo muchos problemas con mucha gente. Ustedes saben, se dieron cuenta por el Facebook, todavía hay unas personas ahí que yo no sé qué quieren de veras, para todo, difamando, buscando pleito, acusando de no sé qué, puros inventos, puros chismes, de todo. Desde ahora les digo, no pierdan tiempo en esas discusiones, no pierdan tiempo en esos pleitos, y que si saben una cosa, que saben la otra, que si yo y que no sé qué. Bueno, me llegaron a decir de todo. 2 años, esa gente todavía con lo mismo. Ojalá hagan como quieran, que lleven el calendario de fulanito, de menganito, como sea, pero no se presten para esas discusiones y esos pleitos, ¿verdad? Y que es así, que es asado, y que aquí está. Lo que vemos nosotros es lo que dice la Torá, Génesis 1:14, la lumbrera menor para fijar las fiestas tiene que ser una señal. Cuando la luz se muestre por primera vez, ahí nace la señal, alumbramiento, la meorá, la lumbrera. Y así comenzamos Yom Teruah, y así vamos a fechar las siguientes citas. ¿Okay? Quien quiera participar es muy bienvenido, ¿verdad? Igual aquí no se le cierra la puerta a nadie, pero quien quiera empezar a discutir y a pelear y a poner, ¿saben qué? Ahí ya no estamos para eso, ya no estoy yo para eso, ya estoy cansado de los últimos 4 años también, entre eso y otras controversias. Entonces voy a dedicar yo nada más a pasar la instrucción, transmitir la celebración, gozarnos juntos. Los que quieran seguir en tinieblas, como la luna oscura, o en tinieblas, que lo hagan como quieran, a mí no me interesa, ¿okay? Y solamente les paso el dato
no entren en contiendas, ni en pleitos, ni que si tú y que si yo. Si alguien incluso que está aquí y dice, no, sabes que yo lo voy a celebrar, eres libre cada quien, si se quiere beneficiar solamente de algunas clases, pues está bien, si de otras no está bien, aquí nadie está a la fuerza, ¿verdad? Nadie paga, nadie cobra, nadie se beneficia, nada, ni un servidor, uno está más para servir. Se los digo porque cada año siempre hay alguna controversia y nunca falta, ¿verdad?, quien está ahí peleándose o queriéndose pelear o trayendo problemas que se inventaron del pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que si hay otro Yom Teruah aparte de este ya es para de veras alcanzar la madurez y dejar de estarse peleando porque si, ¿verdad?, Filomeno tiene la verdad o no, que si tiene el calendario correcto de Enoc, o que si tiene de quién sabe qué de los aztecas, o quién sabe de dónde, ¿verdad?, de los islámicos o lo que sea, o el judaísmo, ya, se acabó. ¿Ok? Que nos basemos solamente en la escritura, ahí está, Génesis 1:14, y toda la sombra profética, y quien quiera participar, adelante, muy bienvenido. Y el próximo Shabbat, entonces, ya la última clase de preparación para las festividades. Y después del próximo Shabbat, nos vamos a encontrar aquí, los que quieran venir, son bienvenidos, ¿ok? Por otro lado, también, en base ya a los últimos 2 años, a las experiencias que nos han dejado, si hay alguien que quiere venir por primera vez, ¿verdad?, y que no le conozca suficiente, que me perdone, pero le voy a tener que entrevistar, ¿verdad? Porque ya ven, ya se nos han infiltrado años pasados, gente que nada más quiere hacer el mal. Se nos ha infiltrado gente que nomás quiere venir a observar qué hacemos y qué no hacemos. Ahora sí, como dijo Shaul, se infiltran para acusarnos de nuestra libertad en Yeshua, ¿verdad? Porque luego, ay, estos hermanos que como si quisiéramos seguir un rito, ¿verdad?, una doctrina o el judaísmo. No tenemos por qué imitar ni a judaísmo ni a cristianismo, ¿ok? Vamos a hacer lo que dice la escritura nada más. Les iba a decir, no es año nuevo, ¿ok? Les iba a decir esto, no celebramos año nuevo, no es Rosh Hashanah, ¿ok? Ni para que tampoco se nos quieran infiltrar y luego digan, estos hermanos no celebran Rosh Hashanah y que no están en la verdad, y que no es Rosh Hashanah, no vamos a celebrar ningún Rosh Hashanah, es Yom Teruah. Es el mes séptimo y comienza el mes séptimo. Antes ya he hablado yo de que eso es tradición judía, ¿verdad? El Rosh Hashanah, y que la rosca, y que las granadas, y que no sé qué tantas cosas ponen ahí en la mesa, y bueno, no nos interesa esa tradición. ¿Ok? Eso es todo babilónico, así es. Entonces, por otro lado, los que ya han celebrado ya saben cómo lo hacemos, y por eso son esas clases de preparación, y son bienvenidos los que quieran participar. Adelante, vamos a estar transmitiendo por YouTube, vamos a estar transmitiendo por Wisik, por Facebook, si funciona. Es muy malo el sistema, pero si funciona lo vamos a hacer. Y de ahí en más, a gozarnos delante del Eterno, a exaltar su nombre, proclamar que regrese Mashiach ya, porque así dice Apocalipsis, y el Ruach Behakalá dicen, ven Yeshua, ven, y eso es lo que más nos va a importar. Eso es lo que más nos tiene que importar. Reunirnos para decir y proclamar con todos nuestros pulmones y gargantas, ven Yeshua, ven. Que venga Yeshua, eso es lo que vamos. Ese es lo más importante de Yom Teruah. El sonido de la aclamación también con nuestras gargantas. Ven Yeshua, ven. Ven, y vamos a cantar y a danzar y a desvelarnos y a aprender y testimonios y todo para decir, ven Yeshua, ven. Ok, así que los que quieran, bienvenidos, y preparen su shofar. Prepárenlo. Bien, gracias a todos. Por ahora nos despedimos. Cerramos esta tercera clase. Sigan sonando las alarmas. Estemos atentos a lo que pasa en el mundo. Se vienen cosas fuertes y difíciles. Hay que estar
atentos unos a otros, orando unos por otros. Hay que organizarse los que estén cerca, ¿verdad? Tengan algunos planes, tengan tiempos de oración, tengan tiempos de plática. De verdad no está de más. Yeshua dijo que nos preparemos, a todos los creyentes, erguíos, dice preparar, erguíos, prepárense, y estemos esperando que venga el Mashiach. Pero antes de que venga van a pasar cosas difíciles. El mundo dice que va a estar agitado, angustiado por las cosas que van a venir. Pero nosotros tendremos que estar en Shalom, ¿verdad? Él nos va a proveer, nos va a bendecir, nos va a dar sabiduría para estar listos, porque este año que viene, ¿verdad? Este último año y el que viene en Pesach, todo va a ser, no sabemos hasta dónde, incluso podamos transmitir, pero el propósito de todo esto es capacitarnos todos para que el día incluso que estemos impedidos podamos hacerlo cada uno desde nuestro hogar, ¿verdad? Y poder estar listos y aptos, enteramente preparados para toda buena obra. Así que por ahora nos despedimos, a seguirnos preparando, a seguir ensayando el toque de shofar, y nos vemos el próximo Shabbat, que ya estaremos cerca. Por ahora, mañana continuar con nuestra serie de el reino de los cielos, hechos del reino de los cielos. Y pues por ahora, Shabbat Shalom para todos. Ahí está, el shofar sonará en Fresno, California, dicen por acá. Yo sé que sí, en Australia también, ¿verdad? En Tokio, en España, ¿dónde más? En todos Estados Unidos, desde la Florida hasta California, en Nueva York también, Nueva Jersey, allá en Chile también, en el sur, ya están listos con sus shofarot, Chile, Colombia, Perú también, nuestro hermano Jesús Cristian, ya en Ecuador, no, en Perú, ¿verdad? Lamento decirles que a mí se me agotaron ya los shofarot. Gracias toda Rabá, los hermanos que han tenido la buena intención de participar en la casa de estudios, además para tener su shofar. En Francia también, por supuesto, en España, allá están, ¿verdad? Alemania también está nuestro hermano que está allá en Kiel, Alemania. ¿Dónde más? Bueno, todos lados, Centroamérica, Sudamérica, por supuesto. Entonces, a seguir sonando shofar, a seguir sonando el shofar, ¿ok? Allá en Guadalajara también, en Tonalá, dice Beniel. Muy bien, excelente. Así que, pues a prepararnos, viene el tiempo de la alegría, ¿ok? Viene el tiempo de la alegría, gozarnos, y pues ahí estamos, a seguir preparándonos. Gracias para todos, buenas noches, bendiciones y Shabbat Shalom para todos.